Hola, bienvenidos. Aquí comienza nuestro encuentro diario con la salud, su médico en casa, el espacio para hablar de bienestar y prevención aquí en Teleantioquia todos los días de lunes a viernes en este horario 6 y 5 de la tarde para que podamos conversar sobre las diferentes enfermedades o patologías de gran incidencia en la población mundial. Saludo especial también para quienes madrugan con nosotros en nuestras repeticiones a las 5 de la mañana, también de lunes a viernes. Y como todos los días, hablamos de esas patologías que son muy frecuentes, de gran consulta. Y hoy vamos a hablar de dolor articular o dolores articulares. ¿Quién alguna vez en la vida no ha sentido un dolor en las articulaciones? ¿Cuáles son las causas, los síntomas y cómo es el tratamiento que produce un dolor articular? En el caso de los deportistas, por ejemplo, ¿será que se presentan dolores articulares o cuando hacemos ejercicio? Es el tema del día en Su Médico en Casa. Aquí está. El dolor articular puede afectar una o más articulaciones. Puede ser causado por muchos tipos de lesiones o afecciones. Sin importar la causa, puede ser muy molesto. Algunos factores que pueden causar dolor articular son enfermedades autoinmunitarias como la artritis reumatoidea y el lupus, bursitis, cristales en la articulación conocidos como gota, infecciones causadas por un virus, lesión como una fractura, osteoartritis, osteomielitis, que es la infección del hueso, artritis séptica, infección articular, tendinitis, esfuerzo o sobrecarga inusual, lo que incluye distensión muscular o esguinces. Los signos o síntomas incluyen inflamación, temperatura elevada en el área, sensibilidad, enrojecimiento y dolor con el movimiento. Y cuando hablamos de los dolores articulares o dolor articular, pues hay algunas enfermedades que están asociadas. La artrosis, por ejemplo, puede estar relacionado también con artritis, como lo decíamos, bursitis, dolor muscular. Sin importar la causa, bien sabemos que puede ser muy molesto un dolor articular. Algunos factores que pueden causar este tipo de dolor son enfermedades autoinmunitarias. Por ejemplo, mencionábamos la artritis reumatoidea, el lupus y la gota, como se le conoce también popularmente, entre otras. Tema del día hoy en Su Médico en Casa, dolor articular. Así que los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos. Bienvenidos. Y para conversar del tema del día, tenemos líneas telefónicas para que participen con sus preguntas, 232-4604 y 018-051-5015. También pueden interactuar en nuestras redes sociales, en Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook estamos como Canal Teleantioquia. Para quienes me han preguntado cómo pueden ver los diferentes capítulos de Su Médico en Casa, pues es muy fácil, ingresan a nuestro canal en YouTube, buscan Canal Teleantioquia, programa Su Médico en Casa. Bienvenidos para que conversemos de este tema tan importante. Y a esta hora saludamos al doctor José Fernando Molina Restrepo. Él es médico internista, reumatólogo. Gracias por estar acá, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, Yamín. De nuevo, gracias por la invitación. Al comienzo del programa habíamos una nota introductoria sobre lo que significa el dolor articular. Doctor, ¿es muy frecuente en la población? El dolor articular es una de las causas más frecuentes de consulta ante cualquier médico general, internista, fisiatra, reumatólogo, ortopedista, es decir, que múltiples especialidades atendemos a estos pacientes porque hay muchas causas, como lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué duelen las articulaciones, doctor? ¿Y tiene que ver algo con la edad o no? Una articulación o las articulaciones duelen por múltiples causas. Casi que más de 200 causas pueden producir dolores articulares. Y hay dos grandes grupos, mecánicas e inflamatorias. O sea, ¿cuáles vendrían siendo las mecánicas? Mecánicas Son más las que afectan los tejidos blandos, es decir, tendones, ligamentos. ¿Más de los deportistas, por ejemplo? Sí, exactamente. Y las inflamatorias, que son las que vemos más los reumatólogos. Es decir, cuando una articulación se inflama. ¿Qué quiere decir una articulación inflamada? Artritis. ¿Artrosis? Artrosis es una de las tantas causas, entonces son muchas las patologías y depende de muchos factores, como la edad,
el sexo, etcétera. Entonces no es lo mismo un dolor articular en un niño que en un adulto o en un adulto mayor. Entonces hay causas diferentes de acuerdo a la edad y al sexo también. Por ejemplo, la artritis por ácido úrico, que es la gota, es más frecuente en el hombre. La fibromialgia, que es una causa de múltiples dolores articulares, más frecuente en el sexo femenino. Lo mismo que la artrosis, o también tanto en el femenino como en el masculino. La artrosis es un poco más frecuente en la doctor. mujer, pero no hay tanta diferencia como la gota, como las espondiloartritis, que es un tema que también se ha hablado acá en el programa. Entonces, depende de la patología. Tema del día hoy en Su Médico en Casa, estamos hablando de dolor articular o dolores articulares, las causas, los síntomas y el tratamiento. Muy importante que ustedes puedan hacer sus preguntas, sobre todo que en algún momento de la vida, pues quién no ha presentado este tipo de dolor. Y a esta hora saludamos a Rosa en Itagüí, bienvenida. Gracias por estar en Su Médico en Casa. La escuchamos, Rosa. Muy buenas tardes, deseándoles un abrazo a todos, al doctor, a usted, Yasmín. Igual para usted, Rosa. Muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. Tengo una enfermedad de artrosis hace más de 14 años, en el cual en este momento estoy en la clínica del dolor. Hace aproximadamente unos 6 años. ¿La están atendiendo allá? En la clínica del dolor. Mi pregunta para el doctor es: esta enfermedad no tiene cura, puesto de que yo me ayudo con medicina de naturista, en el cual en este momento lo que me mandan en la clínica del dolor es Adolez, de este otro... Todos estos medicamentos que mandan para el dolor. Rosa, ¿nos decía qué enfermedad? Pues a mí me dicen que es artrosis o de esta otra enfermedad, que en este momento también me hicieron hace 3 años infiltraciones y no puedo caminar. Ya es en los 2 pies el dolor, que primero me defendía con el izquierdo y ya son las 2 rodillas que estoy andando ya con bordón. Gracias por acompañarnos. A ustedes, mi Dios les pague, muchas gracias, y aquí ya le voy a poner volumen. Tan bonita, gracias Rosa por estar en Su Médico en Casa. Doctor, ¿qué le podríamos decir a ella? Es la pregunta, que si es una enfermedad que tiene cura, o por lo menos cómo tener calidad de vida, porque un dolor de por vida es muy molesto. Bueno, la artrosis o osteoartritis, también como se conoce, es la artritis o una de las causas de dolores articulares más frecuentes en el paciente de edad avanzada. Su incidencia aumenta particularmente en las mujeres después de la menopausia y en los hombres después de los 50, 60 años. Entonces es muy frecuente, es una de las causas más frecuentes de dolor articular, y depende de la ubicación, porque usualmente afecta a rodillas, caderas, la parte lumbar, cervical o las manos. Ella hablaba de las rodillas. La rodilla, entonces la artrosis como tal no tiene cura, porque es un fenómeno muy relacionado al envejecimiento, al desgaste del cartílago, ¿cierto? Pero se puede mejorar mucho la calidad de vida con tratamientos específicos, como es reducción de peso, fisioterapia, analgésicos y en algunos casos terapia intraarticular con esteroides o ácido hialurónico intraarticular, o en algunos casos ya requiere el reemplazo articular en artrosis ya muy avanzada de rodillas. Muy bien. Es decir, una prótesis articular. Doctor, cuando hablamos de dolor articular, pues es evidente es un libro completo. Claro, es un tema muy amplio. Es como hablar de dolor de cabeza. Por supuesto, es un tema muy amplio, pero cuando hablamos de dolor articular o dolores articulares, doctor, pues es evidente que los síntomas, pues obviamente sea el dolor mismo, ¿cierto? Pero ¿cómo más son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas del dolor o dolores articulares y cuáles son los más frecuentes? Bueno, ahorita mencionábamos unos. También es muy importante para la gente que nos está viendo la ubicación, sí. si es solo una articulación o son varias. Ajá. Porque si es solo uno sugiere más un problema de tejidos blandos, una tendinitis, una bursitis, un manguito rotador, o dependiendo de la ubicación del dolor, con una rodilla, si es una sola articulación. Si ya son múltiples articulaciones, uno sugiere más de pronto una artritis o una patología reumática. También como ya lo mencioné, la edad orienta mucho hacia diferentes causas. La intensidad del dolor, un dolor muy agudo, muy de inicio súbito, en el dedo gordo, en el pie o en el tobillo, sugiere una artritis por ácido úrico, es decir, la gota. Sí, la gota. La presencia de síntomas extraarticulares, ¿qué es eso? Que tiene síntomas fuera de las articulaciones, como malestar,
fatigabilidad, caída del cabello o síntomas en la piel, sugiere una enfermedad autoinmune. Entonces hay que evaluar muchas cosas, hay que hacer una historia clínica supremamente completa. Y otra cosa muy importante es la simetría, si es simétrica o asimétrica. Es decir, ¿Esto qué significa, eso doctor? quiere decir que si es en un solo lado del cuerpo, ambos lados, es decir, o una sola rodilla o las dos rodillas, las dos manos o una sola. Porque si es simétrica, ambos lados del cuerpo, usualmente sugiere una artritis ya, una artritis simétrica, como una artritis reumatoide o una artritis viral, por ejemplo. Y obviamente, pues el tratamiento también es diferente, doctor. Ahora, la pregunta es cómo se manejan estos dolores articulares. ¿Será que se pueden manejar, lograr calidad de vida, que ese dolor no esté ahí todos los días, todos los días, todos los Claro, días? pero antes de eso, olvidaba otra característica importante, la presencia de inflamación. Si la articulación se inflama o no, eso es lo primero que uno le pregunta al paciente. ¿Su rodilla o su muñeca o sus dedos se le inflaman o no? Porque si es dolor sin inflamación se llama artralgias, ¿cierto? Eso es médicamente se llama artralgias. O Que si a ya- simple vista no se ve. Exacto, no producen, no se hinchan, Ajá. no hay enrojecimiento, es decir, no se inflaman, no se hinchan. Pero si ya se inflaman, se hinchan, si ya tienen algo de rigidez en las articulaciones, ya sí sugiere una artritis, ya hay que poner la palabra itis. Entonces, ¿es una artralgia o es una artritis? Son los dos grandes grupos, porque son dos caminos bien. completamente diferentes. Vamos a hablar del tratamiento enseguida, porque antes saludamos a Rosa, que se encuentra en el municipio de Bello. Gracias por estar en Su Médico en Casa. ¿Y cuál es su pregunta para él, Rosa? Yasmín, buenas tardes. Qué Muy gusto querida, escucharla. Me encanta mucho el programa de ustedes, trato de verme lo más que pueda. Yo le hago una Adelante. preguntita al doctor. Pues no, a mí en el momento no me han diagnosticado ni artritis ni ninguna de esas enfermedades, pero uno vive con un dolor en el hombro y en la muñeca. Sí. Entonces, no, la muñeca sí es como inflamada, el dolor es muy constante. ¿Qué tan cierto o qué tan bueno es que a uno lo operen del manguito rotador o el túnel carpiano? Porque la gente le dice a uno, no se haga operar, si se haga operar. Entonces uno es como con la controversia de que qué hago, no hago, y el dolor en el hombro es constante, o en el codo, o en la Muy muñeca. bien. Rosa, pues gracias por acompañarnos y ahí entramos, doctor, como a otro terreno, diría yo, que es el de los ortopedistas, cuando hablamos de manguito rotador, del Sí, túnel no, de porque al carpo, pero algo reumatólogo- podríamos decir. Al reumatólogo claro, también nos llegan muchos estos trabajan problemas. muy de la mano. Sí, nos llegan muchos esos problemas, porque el paciente llega con un hombro doloroso Sí. y no sabe si es una artritis o un manguito rotador, una tendinitis, etcétera. Entonces eso también nos atañe mucho al reumatólogo. Un manguito rotador o un túnel carpiano no necesariamente son De operar. de manejo quirúrgico. Inicialmente son de manejo con mucha terapia física. En algunos casos los reumatólogos somos muy amigos de las infiltraciones, hacemos una o máximo dos infiltraciones, y si no, ya si el caso es ya más rebelde, de pronto sí pensar en una cirugía. Ya sabe entonces, Rosa, qué es lo que debe hacer, la cirugía en última instancia para el tratamiento del dolor que está presentando tanto en el hombro como en la muñeca. Saludamos a Cruz, que está en Cartagena, antes de ir a la pausa. Gracias por estar en Su Médico en Casa, Cruz. La escuchamos. Doctora, Bienvenida. lo felicito por su gran programa. Gracias. Doctora, doña Yasmín, es para preguntarle al doctor que el domingo me puse mal con la fibromialgia y el tratamiento que me pone el ortopeda es Dolex más codeína, y eso no me sienta bien. Eso no me quita como el dolor en la espalda. Me la siento a veces hinchada, la espalda inflamada. No puedo trapear, no puedo barrer. No, si estoy expuesta en el sol abriendo la ropa, todo eso me molesta en la espalda. Y nos estaba diciendo, Y- Cruz, que se y trata... sufro de artritis, también los dedos de la mano, amanezco bastante dolorida. Ya. Comencé con artrosis y ahora se me ha ido aquí a la espalda, las manos, los brazos. Claro. Sí, se me inflaman Bueno. mucho. Yo no puedo estar haciendo tanto oficio, eso es lo único que me quitan el doctor, el ortopeda. Así es, mi señora, Entonces- gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Doctor José Fernando, antes de ir a la pausa, ¿qué se le puede recomendar a doña Cruz? Esa combinación de esas dos patologías que ya tienen muy frecuente, fibromialgia y artrosis. Sí. Muchas veces son mujeres ya después de la menopausia que tienen estas dos patologías, y ambas causan mucho dolor y dolor crónico. Entonces hay que evaluarla muy bien para ver qué está predominando, si el dolor por artrosis o el dolor de la fibromialgia, y hacer un tratamiento muy específico, porque hay muchos tratamientos, muchas opciones para el caso de ella. Dos preguntas antes de ir a la pausa, más bien una que es bien importante. Una vez se diagnostica el dolor articular, y de qué manera se diagnostica,
¿Cuál sería el tratamiento? La respuesta las tendremos en breve. Un minuto, ya regresamos con ustedes en Su Médico en Casa. Gracias por continuar en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día: dolor articular, causas, síntomas y tratamiento. Tomemos nota de estos datos bien importantes. El dolor articular puede ser causado por muchos tipos de lesiones o afecciones y puede estar relacionado con artritis, bursitis y dolor muscular. Los dolores articulares más frecuentes son lumbares, en hombros, rodillas, en las muñecas, en los codos y en los pies. Es importante no durar periodos largos de tiempo en una misma posición. Es necesario hacer pausas activas cada 2 horas. En muchos casos, los movimientos repetitivos y cargar sobrepesos pueden ser los responsables de dolores. Las personas que hacen deporte deben tener una disciplina de estiramiento y de recuperación de los músculos. Algunos factores que pueden causar dolor articular son enfermedades autoinmunitarias, como la artritis reumatoidea y el lupus, bursitis, gota, infecciones causadas por un virus, osteoartritis y tendinitis, entre otros. Ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo se diagnostica un dolor articular que es tan molesto y cómo es el tratamiento, doctor? Pero el diagnóstico de todas esas entidades que usted ha mencionado, y son muchísimas Muchos, sí. Muchas más, se hace con un muy buena historia clínica y examen físico. Es decir, interrogando muy bien el paciente y examinándolo muy bien. Examinando muy bien la articulación que está con dolor, examinando muy bien la rodilla o el hombro, la muñeca, para saber sobre todo la ubicación exacta y si hay inflamación. ¿Y palpar también de Claro, pronto? es que muchas veces el paciente no sabe si se inflama y uno puede detectar sutilmente signos de inflamación. Una rodilla puede tener un poquito de líquido, eso ya me habla de una artritis. Entonces el tratamiento también depende del diagnóstico, porque es que hay múltiples causas. Entonces una artrosis se trata de una forma, una artritis de otra, una tendinitis de otra. Entonces el tratamiento es muy específico de acuerdo a la causa del dolor. Pongamos los más comunes, doctor, en el caso de la artrosis, ¿qué es tan común, por ejemplo? La artrosis o los tejidos blandos, las tendinopatías, tendinosis, todo eso se trata mucho con fisioterapia, con modificación de estilos de vida, reducción de peso. En algunos casos las infiltraciones tienen como objetivo bajar la inflamación local, porque aparte del anestésico se inyecta un esteroide antiinflamatorio. Entonces es muy importante también desinflamar la articulación o el tendón inflamado. Albeiro se encuentra en Santa Elena, a esta hora lo saludamos, gracias por estar en Su Médico en Casa y bienvenido. Se cayó la llamada, líneas telefónicas para que sigan participando: 232-4604 y 018-5150-15. ¿Qué es lo más importante, doctor, a manera de recomendaciones para los televidentes en relación con el tema de dolor articular? Bueno, ¿los analgésicos calman momentáneamente o qué tal? También hay muchos dolores que son de etiología mecánica y muchas veces por desacondicionamiento físico. Entonces es muy importante que hacer ejercicio, y un ejercicio muy completo, hacer muy buen estiramiento, fortalecimiento, eso ayuda mucho. Porque creería uno que, bueno, si tengo un dolor, que me voy a ir a hacer ejercicio, porque peor se puede... Pero ya como manejo complementario, ya posterior al manejo de estas entidades. Muchos de esos dolores de tendinopatías, espasmos, síndromes miofaciales son por falta de fortalecimiento y estiramiento. Entonces ahí el fisioterapeuta, el fisiatra juegan un lugar muy importante. La hidroterapia también es muy buena opción. Yoga, hacer estiramientos. Para las rodillas, para las caderas, bajar de peso. Entonces, de acuerdo a la ubicación del dolor, uno orienta el manejo. Doctor, creería uno que el dolor articular es exclusivo de una población de adultos mayores, por ejemplo, pero existen casos excepcionales donde se presente en personas muy jóvenes, no, claro, o en niños también. En los niños, claro. De hecho, ¿Y por qué? Las articulaciones de los niños usualmente duelen por crecimiento, dolores de crecimiento. Pero después de los dolores de crecimiento hay muchas otras causas. También hay artritis juveniles, artritis infantiles. Sí. Fibromialgia también se puede presentar en jóvenes, en adolescentes.
tendinitis también. Entonces hay muchas afecciones que pueden ocurrir en los niños y los adolescentes. En las adolescentes, las mujeres, es muy frecuente los problemas de la rótula, la condromalacia patelofemoral. Es muy frecuente, es una de las causas más frecuentes de dolor en las rodillas. ¿Por qué podría complicarse un dolor ya para terminar? Y bueno, ¿se puede Por un quitar? por un mal manejo, por un mal diagnóstico y un mal tratamiento. Ahí sí se puede complicar. ¿Y cómo se complica? Porque se sigue sobreusando o traumatizando la articulación afectada, por ejemplo. ¿Se puede curar? Sí, claro, hay muchas causas de dolor articular que son curables. ¿Se puede prevenir? También. Ya saben, entonces es el mensaje que queremos dejarles hoy con su médico en casa, con este tema tan importante acerca del dolor articular. Doctor José Fernando Molina, gracias por acompañarnos hoy en el programa. Gracias a mí. A ustedes también gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene su caso en casa. Chao.